Muy buenos días, iglesia, espero que te encuentres muy bien. Ya es domingo y nosotros estamos súper felices y súper contentos de que te puedas reunir con nosotros a través de este medio, así que yo te invito a que tomes tu lugar, que le entregues este momento a Dios y que dispongas tu corazón a esta palabra que yo sé que te va a reconfortar a ti o a cualquiera que nos vea. Así que, ¿por qué no me ayudas a orar? Padre, te damos tantas gracias por este día, Señor, te damos tantas gracias por tus bendiciones, Señor, a lo largo de esta semana. Sabemos que el día de hoy tú tienes un mensaje para nosotros, así que te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos comprender lo que tú tienes que decir hacia nosotros. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, esté en la mejor disposición para recibir este mensaje, Señor. Y te pido, Señor, que cualquiera que vea este video sea reconfortado con tu espíritu, Señor. Y que nosotros solamente seamos tus herramientas y tus administradores sobre el poder que tú puedes hacer en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, que nos provees y que nos das aliento, Dios, que nos das vida, Señor. Y te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto en este momento para escuchar lo que tú tienes que decirnos, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por cada uno de los que ha trabajado a lo largo de esta semana para poderla llevar hasta cada una de las casas de nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
pedimos que este tiempo, Señor, podamos conocer más de ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos de Jesús. Estamos necesitados de ti, Jesús. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego,
esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Al estar ante tu majestad, tu belleza inigualable, mis palabras siempre faltarán. Es tu gloria inexplicable, a la luz de tu inmensidad. Es tan poco lo que he visto en expectativa y humildad. Una sola cosa pido, yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Así es, Señor, queremos probar. ¿Cómo me podría acostumbrar? Tú no dejas de asombrarme. Con confianza me puedo acercar. Solo quiero contemplarte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte. Jesús, quiero conocerte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Así es, Señor, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Padre. Tu gloria puedo ver. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver. Oh Jesús, tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver.
fortalezas. Queremos sentir tu presencia en todo lo que hagamos, Señor. Queremos que tú, Dios, nos pruebes, que tú nos des esa fuerza, esa fortaleza, en donde nosotros podamos ver tus grandezas, Padre Santo, en donde tu amor infinito no tiene fin y no tiene un precio, para que nosotros podamos recibirlo. Dile, iglesia, yo quiero probar y verte, yo quiero probar y verte, Jesús, yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte, Jesús, quiero conocerte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús. Un gusto enorme saludarte, iglesia. Estamos felices de darte esta noticia. Ya vamos a volver a reuniones presenciales, domingo 23 de mayo a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Creemos que va a ser un momento increíble, Bien. que extrañamos tanto Así es. ministrar a Dios juntos, degustar de su presencia. Yo sé que ese domingo va a pasar algo glorioso. Entonces queremos que te inscribas y bueno, el pastor va a dar más datos. Muy bien. Estaremos abriendo iglesia con todas las medidas sanitarias indicadas por la Secretaría de Salud, por lo cual te pedimos que traigas tu cubrebocas bien portado, pues durante todo el tiempo de la reunión. Será indispensable para poder estar en la reunión. Asimismo, también te pedimos de favor que antes de cada domingo en estas reuniones presenciales tan importantes, tú nos afirmes, nos confirmes Así es. tu asistencia durante la semana, o sea, de lunes a viernes al domingo previo. Por favor, confírmanos tu asistencia para considerar pues que vas a estar ahí, porque tenemos máximo hasta 50% de cupo ahora en esta nueva reapertura. Entonces, bueno, pues queremos invitarte a que te registres a este contacto y bueno, pues esperamos verles muy, muy contentos. Ahora también quiero decirte que las reuniones virtuales no terminan de ninguna manera. Ok. Hay gente que va a necesitar las reuniones virtuales y hay gente que va a querer estar asistiendo presencialmente.
Entonces las reuniones virtuales seguirán siendo 11 de la mañana, pero la reunión en físico 10 de la mañana. Que Dios te bendiga. Te amamos, iglesia, y nos vemos el domingo. ¿Qué tal, iglesia? Muy buen día. Espero que estés teniendo un domingo increíble, que la presencia de Dios haya llegado a tu corazón a través de la alabanza y la adoración. Y espero que en este tiempo esta palabra pueda obrar para traer frutos en tu vida. Y el tema del día de hoy es un tema que Dios puso en mi corazón muy interesante para este tiempo y muy importante, pero también es un tema difícil. Y el título de este tema, si le queremos poner un título, es Santifica tu religión. Y ya sé que se oye algo fuerte la palabra religión en este tiempo, pero quiero que empecemos con un versículo para que podamos ir desenmarañando este tema tan tan escandaloso. Entonces, si me acompañas al libro de Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo 7:16. En la NBI dice, el Señor manda a Moisés a hablar con el faraón y le da un encargo, un mensaje que le tiene que decir al faraón, y dice: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Otra versión, la Reina Valera, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, aunque la palabra religión suena muy escandalosa, ¿por qué? Porque a mucha gente le hace sentir incómoda la palabra. Cuando te dicen es que tu religión, es no, yo no tengo religión. Pero el problema surge de un entendimiento incorrecto de la palabra. Y esto causa que lo vean muchas personas. Incluso yo en mucho tiempo lo veía como algo malo. Y cada vez que me decían es que tu religión esto, tu religión lo otro, a mí era como que algo que me chocaba, ¿no? Porque yo venía de un ambiente en el que quería salir de esa religión o de esa manera de pensar, pero con un mal concepto de religión. Y la Real Academia de la Lengua Española tiene una definición para religión, y no quiero que esto lo tomes como algo absoluto, solamente es una manera en la que el mundo ve esta palabra o define esta palabra. Dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Y yo me quiero enfocar en esta palabra culto, que leímos también en el versículo. Etimológicamente la palabra religión, la etimología es la ciencia que se encarga de ir desarmando las palabras según sus prefijos, sus significados en la lengua en la que originalmente se crearon. Y dice aquí que proviene del latín religio o religionis, que a su vez procede del verbo religare. Esto se forma del prefijo re, que indica una repetición, y el vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Bajo este contexto de etimología, dice que la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios. Entonces podemos entenderlo de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos, es decir, una unión. Y cuando nosotros nos referimos a nuestras creencias y a nuestra manera de caminar, está bien que lo llamemos como una relación, porque eso es lo que es la religión, una relación con Dios. Y quiero que no te espantes, o la intención de este tema no es que tú
adoptes como tal la palabra en tu estilo de vida, sino que veamos el corazón de lo que significa esta palabra. Y la palabra en hebreo para culto, que es la palabra raíz de todo esto, es abad, y se refiere a la acción de servir, trabajar y hacer algo para Dios. Eso es en el hebreo. En pocas palabras, religión significa relación, una relación con Dios, porque une o vuelve a unir a Dios con el hombre. Entonces no habría necesidad de religión o de esta relación si desde un principio no hubiera habido separación a través del pecado. Y aunque esta palabra es muy escandalosa, muchos se han conformado con una religión, pero que se basa solamente en acciones y no en el corazón de esas acciones, o en el corazón de las personas cuando realizan esas acciones. Y tenemos el otro extremo de personas que solamente se contentan con decir, con expresar entre comillas una devoción a Dios, pero sin accionar. Y fíjate bien, esta relación o culto hacia Dios tiene que alcanzar un punto medio entre estos aspectos, entre la acción y entre la expresión del corazón. Entre las expresiones físicas y las emociones e intenciones del corazón. En Santiago capítulo 1, versículos 26 al 27, el apóstol nos está hablando precisamente de este tema, que es una palabra que existe en la Biblia. Muchos pensarían que no existe esta palabra, pero en la Biblia existe esta palabra, y es en estos versículos que dicen: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no le sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces vemos cómo esta palabra está inmersa en todo lo que significa estar en una relación con Dios. Y nuestro culto hacia Dios debe tener un impacto tanto dentro de nosotros como afuera. Y si va a tener un impacto fuera de nosotros, va a impactar a otras personas. Eso es lo que idealmente esperamos que suceda. Pero existen 3 niveles de relación o de culto. Entre comillas podríamos decir, algunos de estos niveles están. El primero es menos que sobras. Es una relación en la que solo se contentan con conocer a Dios, y hablo de esto muy, muy reservadamente, porque un conocimiento real y profundo de Dios te hace accionar de manera totalmente alejada a lo que estamos hablando ahorita. Es nada más digo, yo conozco a Dios y creo que solo por eso voy a tener acceso a las bendiciones y promesas de su palabra. Pero ¿qué crees? Generalmente en este primer nivel, o en este nivel en el que solamente dan menos que sobras, y es decirlo de esta manera, es gente que no se congrega, gente que anda brincando de iglesia en iglesia, que no están comprometidos con el diezmo ni con el servicio, que su lectura de las escrituras es intermitente e imprecisa, y tienen revelaciones, también entre comillas, que solo le convienen a la persona. Y obviamente el hecho de que no lean correctamente las escrituras, o de una manera
más profunda, habla precisamente de esa falta de compromiso con Dios. De esa sí conozco a Dios, pero nada más hasta ahí lo que me conviene y nada más leo los cuadritos que me hacen sentir bien, pero todo lo demás lo desecho porque creo que todo lo demás no está escrito para mí. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, en segunda de Pedro, si me pudieran acompañar en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22 nos dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y sí, suena muy fuerte este versículo, pero como el perro vuelve a su vómito. Pero ese es el problema de la gente que se aleja. Es decir, que nada más tiene decimos aquí en México, una llamarada de petate por Dios, y de repente como que pareciera que están metiendo con Dios, pero lo hace de una manera muy ligera. Entonces existe la tendencia que si nosotros le damos menos que sobras a Dios, tal vez nuestra vida no está siendo transformada y regresemos a revolcarnos en el lodo, como dice este versículo. Luego está el siguiente nivel, que son las obras. O sea, ya damos un poquito más. Pero son aquellos que piensan, es una relación basada en que Dios no necesita de una participación activa en la relación. Es decir, Dios hace toda la chamba y yo solo me limito a acomodar a Dios en mi agenda y no al revés. Sí, hay una congregación regular, es decir, van y pueden congregarse o conectarse online regularmente, pueden tener tal vez una participación mínima en cuanto al servicio en la iglesia, pero está primero el trabajo y la familia. Y si queda tiempo, y si no estoy muy cansado, entonces le doy tiempo a Dios. Y obviamente se destacan porque hay una búsqueda de Dios, pero cuando hay problema o necesidad. En segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 8, tenemos la historia de un rey que justamente nos ejemplifica este nivel de relación con Dios. El rey Roboam. Dice que después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Es decir, Dios ya les había bendecido porque ellos sí primero se metieron con Dios en una relación y tal vez hacían los sacrificios y traían los holocaustos. Pero ya cuando todo se aplacó y todo estuvo bien y él se consolidó en su reino, en su trono, entonces dijo, ya no es necesario. Dice más, dice aquí: por eso en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Con 1,200 carros de combate, 60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirles. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí
y servir a los reyes de otros países. Y nos vamos al versículo 12. Y dice aquí, por haberse humillado Roboam, y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo, sino que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una amonita llamada Noamá. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. Escucha esto. Pero Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Y eso fue algo que marcó su vida. Estaba en un nivel donde conocía del Señor, donde tal vez llevaba los holocaustos cada día, cada día de reposo lo guardaba, pero no tuvo el firme propósito de buscar al Señor, como el Señor quería, como su antecesor David, con un corazón totalmente entregado a Dios. Y el tercer nivel es una relación de aquellos que no se conforman y buscan más, que son apasionados por Dios, que van más allá de una relación semanal, es decir, que en toda la semana buscan tiempos para poder estar en la presencia de Dios, para poder descansar, que realmente sus mañanas comienzan enfocadas en Dios, que su primer pensamiento es dar gracias a Dios y que buscan sobre todo hacer su voluntad. Se mantienen perseverantes en la palabra, en la oración y en la adoración, instaurando un culto alrededor de Dios. Y tenemos de ejemplo al rey David, que fue un apasionado por Dios, y en uno de los salmos dice, el Salmo 42, versículos 1 y 2, cual ciervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Entonces puedes ver el nivel de necesidad que hay del salmista por la presencia de Dios. No es solamente esperar el domingo a poder estar con Dios. No, yo puedo en cualquier momento tener acceso a Él. Y hoy, a través de la gracia, a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, tenemos acceso sin límite ante la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo hoy quiere que examinemos nuestros corazones, tu corazón y mi corazón. No solamente es que ustedes lo examinen y a mí Dios no me está hablando. No. Antes de que a ustedes les hable, Dios me habló primero y me puso esto en mi corazón muy fuerte. Es necesario que examinemos nuestro corazón. Si estamos escuchando esta palabra, es porque Dios nos está llamando a redireccionar de nuestro corazón de una manera correcta a Él si nos hemos desviado. Porque tal vez creamos que nos hemos entregado completamente al Señor, pero hoy el Espíritu Santo pide que realmente examinemos si estamos entregándonos o no. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando en mi día a día a conocerle más al Señor mediante su palabra? Mis oraciones solo estiran la mano y piden, o en lugar de solamente estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, puedo orar para que Dios haga su voluntad en mí. Y estoy en una comunión constante con el cuerpo de Cristo en donde fui plantado. Porque eso tiene mucho que ver con nuestro culto a Dios. No podemos creer que tenemos un culto o una relación con Dios si no estamos operando dentro del cuerpo, del Hijo corporativo, que es la iglesia de Cristo. Él es nuestra cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Él no funciona separado de su cuerpo. Entonces es tiempo de que nosotros santifiquemos
nuestra religión. Y no quiero que te espantes por la palabra. El Señor no quiere que empecemos a establecer formas humanas, rutinas o situaciones en las que solo nos enfocamos en esto, en estas estructuras a las que estuvimos muy acostumbrados y que por la pandemia hemos tenido que modificar y romper y cada vez buscar la manera de acercarnos a Dios. Por eso Dios permitió la pandemia, porque estábamos tan enfrascados en las formas, en la religión como un sistema y no como esa relación que Él quiere, que nos trajo un reajuste y dijo, no, yo necesito su corazón, no tanto sus fuerzas, porque si sus acciones no están acompañadas de un amor hacia mí, no me sirve de nada tu religión. Por eso es necesario que hoy santifiquemos y vivifiquemos nuestra religión, nuestra relación, nuestro culto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se compromete. Y si en verdad queremos profesar la religión pura y sin mancha de la que estamos hablando, como lo dice Santiago, es necesario santificar nuestro culto al Rey de Reyes. Dice Isaías 55, versículos 6 al 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Entonces quiero que entiendas esto. El profeta no le está hablando a nadie ajeno a Dios. Le está hablando a su pueblo. Le está hablando a gente que ya tenía un culto establecido por Dios, pero que lo había abandonado porque se había enfocado más en las formas que en el corazón. Es necesario que tú y yo hoy paguemos el precio de nuestra relación con Dios. Porque ninguna relación personal que se mantenga estable lo ha logrado de manera gratuita. Es decir, sin tener que pagar algo, sin tener que pagar el costo de esto. Y es lo mismo con Dios. La historia nos enseña que necesitamos pagar el precio por una relación con Dios para mantenerla. Y para que nosotros podamos santificar ese culto a Dios, que nuestra religión no sean solamente formas, sino que sea la acción acompañada con una devoción que viene desde el interior, desde nuestro corazón. Necesitamos varias cosas. Yo solamente te traigo tal vez 4 cosas, 4 puntos en los que necesitamos profundizar para santificar nuestro culto, nuestra relación con Dios. La primera de ellas es un conocimiento correcto, un conocimiento verdadero, no nada más una ojeada a la Biblia y ya, no, necesitamos ir más allá. Y en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6, vamos a ver algo interesante. Era un momento en el que Moisés estaba recibiendo toda la revelación de la ley de Dios en el Sinaí. Y entonces dice aquí que al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Entonces todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cincelió el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo
Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, escucha bien, mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entiende esto. Ellos no estaban dándole ningún culto a los dioses de Egipto o de los pueblos que estaban alrededor. Ellos le estaban dando culto a Dios, pero con un conocimiento incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos, el concepto de Dios que tenían estaba muy influenciado por la cultura egipcia. Entonces, ese conocimiento erróneo lo quisieron traer hacia un culto a nuestro Señor, al gran yo soy, al Dios de los ejércitos, al creador del cielo y de la tierra. Pero vemos cómo un conocimiento erróneo de Dios los llevó a la desviación. ¿Por qué? Porque fabricaron un Dios a su conveniencia. Entonces el conocimiento correcto de Dios va a venir siempre a través de la obra del cuerpo de Cristo. No va a venir de un solo individuo, no va a venir porque yo estoy leyendo la palabra y la estoy medio entendiendo y busco en internet y busco en Facebook y veo videos de YouTube. No. El conocimiento correcto de Dios se empieza a formar en mí a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, en conjunto con el Espíritu Santo. Y dice Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, entendemos que es a través de las personas que Dios levanta en su iglesia que va a trabajar. Dice aquí, para edificar el cuerpo de Cristo, y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. No nos engañemos y pensemos que apartados de la iglesia, que apartados del cuerpo vamos a poder generar un conocimiento correcto de Dios. Porque no va a ser así. Porque entonces vamos a empezar a querer amoldar la Biblia, el Evangelio y a Dios a nuestra conveniencia. El segundo punto es destruir nuestros ídolos. Ezequiel 14, versículo 6 nos dice: a los israelitas les dirás de mi parte, dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a obedecerme. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que ocupa toda nuestra atención más que a Dios. ¿Y qué es entonces aquello que está ocupando más nuestra atención y que nos la está desviando de Dios? A menos que no nos deshagamos de eso, no podremos entregarnos a Dios para darle el culto que se merece. Lo que le está diciendo Dios a Ezequiel que le diga al pueblo es: apártate de los ídolos para que entonces puedas obedecerme de nuevo. No puede haber lo segundo si no hacemos lo primero. No puedo crear obediencia en mi vida si no quito a los ídolos de mi corazón. Y esto va más allá de ir o no a la iglesia, porque podríamos ir a la iglesia pero traer ídolos en nuestro corazón. De nada va a servir si en la semana no me ocupo de mi relación con nuestro Señor. Si en la semana no me meto
al lugar íntimo con Dios. De nada va a servir que yo haga cosas si mi corazón está muy alejado de Dios y solo lo hago por mero trámite. El tercer punto es hacer sacrificios a Dios. Dice Génesis 22, es una lectura larga del versículo 1 al 18. Es una historia que conocemos muy bien. Dice aquí: pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas la mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has bendecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Quiero que entiendas esto. Dios va a venir, si no es que lo ha hecho ya, a pedirte que sacrifiques algo que amas. En tu relación con Dios va a ser necesario el sacrificio. Cuando se estableció el culto a Dios en el tabernáculo, se empezaron a instituir los sacrificios hacia Dios. Porque es algo necesario. Porque si no, entonces va a haber cosas que de repente van a estorbar en nuestra relación. Y pueden ser muchas cosas. Yo no sé cuál sea tu Isaac. Pero tal vez Dios hace tiempo te ha hablado y te ha dicho: necesito que tú me entregues esto. Que tú lo pongas en el altar y lo sacrifiques porque esto te estorba. Para que yo pueda tener esa conexión contigo y te pueda bendecir.
No sabemos todo el contexto de cómo fue la reacción interna de Abraham, pero sabemos que no dudó ni un momento porque obedeció. Porque tenía a Dios en primer lugar, porque no tenía ningún ídolo, pero tal vez este sacrificio lo que quería mostrar era esa devoción que cada uno de nosotros necesitamos crear para pagar el precio de nuestra relación con Dios. Y esa es una evidencia de que hemos desechado ídolos de nuestro corazón y que que tenemos a Dios en el trono. Y cuando eso pasa, entonces no vamos a dudar en aquello que Él nos pida, aun si es algo que amamos. Y pueden ser muchas cosas, no me quiero detener en eso, pero tú y yo, cada uno de nosotros sabemos cuál es esa cosa que tal vez Dios nos ha pedido sacrificar. Y si no, entonces va a llegar un tiempo en que Dios te lo va a pedir. Y por último, lucha por tu comunión con Dios. Génesis 32, versículos 22 al 28. Muchos están de acuerdo en que cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro Génesis 32. Y dice aquí que aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Vemos cómo Jacob primero tuvo que despojarse de cosas, de posesiones, para poder tener esa lucha. Porque si hubiera tenido todas esas cosas a su alrededor, no se hubiera enfocado tanto en la pelea, sino se hubiera enfocado más en que las cosas estuvieran en su lugar. Pero tuvo que despojarse, entendió que tenía que despojarse para entonces poder enfrentarse en mente, alma y cuerpo en esa lucha con Dios. Muchos teólogos concuerdan en que el hombre con el que estaba luchando Jacob era Jesús. Y precisamente en ese momento el hombre le dice: «Suéltame, que ya está por amanecer», porque él no podía ver el rostro, porque iba a ver el rostro de Dios. Y si le veía el rostro, Jacob iba a morir, porque esa era la premisa en esos tiempos. Alguien que viera el rostro de Dios iba a morir. Pero a Jacob no le dio miedo a eso, y él quiso luchar. Tal vez muchas veces tenemos miedo de meternos totalmente con Dios, totalmente por nuestra relación con Dios. A lo mejor no queremos incomodar a las personas a nuestro alrededor, no queremos que nos vean mal. E incluso tal vez tenemos miedo porque sabemos que el meternos con Dios no es un juego. Él nos va a pedir que, como lo estábamos hablando hace rato, sacrifiquemos cosas. Y mucha gente se detiene y dice: no, tal vez no estoy listo para llegar hasta allá. Tal vez no estoy listo para entregar cosas. Pero si tú y yo queremos santificar nuestra relación con Dios y no tenerle miedo a la palabra religión, va a haber situaciones en las que nos enfrentemos a peleas físicas, mentales y emocionales para tener nuestro culto correcto a Dios. Pero si lo hacemos sin dudar, seremos recompensados. Y vemos cómo en cada aspecto, cada hombre que se decidió a buscar a Dios
sin quererlo, encontró una recompensa que Dios les dio por el hecho de que mostraron un corazón dispuesto no solamente a dejar que Dios hiciera su parte, sino que quisieron intervenir. Dijeron, yo sé, Dios, que tú quieres una relación conmigo, pero yo también quiero ser parte de esa relación. Yo también quiero estar activo en esa relación. No solo quiero esperar a que tú me bendigas, sino que yo quiero hacer cosas para que tú te sientas atraído por mí, hacia mí. Y cuando nosotros hacemos esto y tenemos ese conocimiento por Dios y destruimos nuestros ídolos y sacrificamos cosas y luchamos por nuestra relación con Dios, vamos a dejar marca, va a haber evidencia en nosotros, tanto interna como externa. Cuando tenemos el cuadro completo de una religión santificada, el impacto interno en nosotros será reflejado en el exterior. Y volvemos a Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y quiero terminar con esto. Así como Jacob, que quedó con una marca, con la pierna dislocada, con la cadera dislocada, perdón. Así tú y yo tendremos una marca. Y tal vez va a ser una marca que nos duela en ocasiones, pero al mismo tiempo que será evidente para los demás. Una marca que cuando nos pregunten, ¿por qué tienes eso?, podamos decir, porque luché por mi relación con Dios para poder santificar y vivificar mi religión y vencí. Y hoy puedo estar delante de Dios, no solamente para pedir, no solamente para que me socorra o me ayude, no solamente para que supla mis necesidades, que realmente Dios lo hace. Pero hoy puedo tener esa comunión para poder simplemente disfrutarlo. Para poder simplemente estar en su presencia y descansar en sus brazos. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero no solamente va a ser una vez la lucha para mantenernos unidos a Dios. Se va a volver un estilo de vida. Cuando tú y yo entendemos lo que es el culto que Dios quiere, esa relación pura y sin mancha, la vamos a volver un estilo de vida hasta que lleguemos a su presencia. Y si nosotros nos aferramos y seguimos caminando con eso en mente, tenemos una garantía en Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. La relación con Dios, la relación con Cristo, es viva y activa, no pasiva. No esperemos nada en la pasividad. Dios quiere hoy corazones que se activen, corazones que no solamente sientan devoción, sino que esa devoción los mueva a accionar. Y que puedan decir sin miedo, yo tengo una religión. Cuando te pregunten, tu religión es esto, lo otro. Sí, yo tengo una religión que se basa en un corazón entregado,
a Dios, no solamente en hacer cosas por hacer, no en caer en rutinas y costumbres, sino que la misma santificación de nuestra religión nos lleve al dinamismo del Espíritu Santo. Y esa es mi oración para este tiempo, que cada uno de nosotros en nuestro corazón podamos de verdad tener un culto santificado ante Dios. No solamente formas, no solamente costumbres, no solamente ritos sin sentido, sino que nuestro corazón esté encendido hoy por amor por Cristo y nos lleve a accionar. No leer la Biblia porque debo de leer la Biblia, no estar en el culto porque debo de estar en el culto, sino porque yo quiero, porque eso me llena, porque el estar expuesto a la palabra de Dios me llena tanto de su amor. Vamos a orar. Padre, en este día, hoy damos tantas gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy podemos entender que más allá de las formas, más allá de la rutina y las costumbres, tú quieres un corazón dispuesto a entregarse totalmente a ti, sin importar el costo, sin importar el precio que tengamos que pagar. Corazones dispuestos a sacrificar, a derrubar cualquier ídolo que se quiera levantar y a luchar por una relación contigo, Dios. Quitar todos esos obstáculos que día a día se van a levantar para evitar que nosotros conectemos contigo, Padre. Hoy clamamos para que nuestro Espíritu Santo nos llene de esa dirección. Te pedimos perdón si hemos dejado que las formas, las estructuras estén tan arraigadas en nuestro corazón y nos volvamos tan dependientes de ellas, Dios. Hoy clamamos para que nos podamos romper esas cadenas, esas fortalezas mentales y podamos entonces avanzar y empezar a formar esa relación pura que tú quieres, Dios. Una relación que se basa en una devoción interna que se expresa y que deja marca en las vidas de otras personas. Clamamos, Dios, porque podamos ver corazones encendidos nuevamente por el primer amor. Y te pido que si tu corazón, tú sientes dentro de ti, que seas sincero contigo, y si sientes que tu corazón se ha apagado, se ha permitido moldear por las estructuras y las rutinas, que puedas levantarte allí en tu lugar, en tu hogar donde estás, puedas levantar tus manos al cielo y entonces esta sea una señal de entrega a Dios. Que hoy puedas empezar a externar tu devoción, que empieces a encender una vez más o a avivar una vez más ese fuego que el Espíritu Santo ya había encendido en ti. Padre, clamo por todas esas personas a las que el fuego se les estaba apagando, Dios, para que venga un renuevo, que se vuelva a encender el fuego del primer amor y que se vuelvan una vez más apasionados por ti. Que puedan, Dios, permitir que tu Santo Espíritu les renueve para traer esa relación pura que tú quieres, ese culto sincero hacia ti, Dios, y puedan establecer ese puente de comunión contigo, Dios, a través de tu cuerpo y a través de su devoción íntima. Te pido que tú puedas seguirnos dando la intención de buscarte con un corazón sincero, no por conveniencia, no porque queramos cosas, sino porque amamos hacerlo, porque amamos estar en comunión contigo, Dios. Que hoy amemos más a la persona de Cristo que a las formas que nos llevan a Él. Que hoy te amemos más a ti, Señor,
y a las formas, pero que a través de esas formas nosotros podamos amarte a ti, siempre viniendo de un corazón sincero, 100%. Te lo pedimos, Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.